En esta serie de falsos videntes no podemos dejar de mencionar los más actuales, los videntes de Medjugorje. Las apariciones de Medjugorje es una de las estafas más grandes en la historia de la Iglesia Católica. Si bien algunos dicen haber recibido favores y conversiones, no necesariamente son producto de dicha aparición. Dios mira la disposición del alma y puede derramar gracias aún en circunstancias y lugares insospechados. Eso es lo que la Iglesia de siempre ha enseñado como la gracia actual, una gracia que otorga Dios para que el alma discierna si quiere seguir la verdad. Pero después esta alma debe buscar la fuente de la gracia santificante, que solo la encuentra en la verdad, en la Iglesia Católica. Estos frutos que se proclaman haber obtenido en Medjugorje, habría que ver cuánto duraron y cuánto han avanzado, profundizado en la fe. No se puede dejar de pensar en la relación que existe entre los supuestos mensajes de esta supuesta aparición que hace recomendación de los heréticos escritos del poema Hombre Dios de María Valtorta para conocer y que mejora a Cristo, el nuevo rosario con los misterios luminosos y el ecumenismo desenfrenado que se promovió en esos años. Desde Medjugorje, la Virgen tiene 37 años enviando mensajes desde 1981 hasta el día de hoy. 37 años. Esto no tiene punto de comparación con las apariciones de la Salet, Lourdes o Fátima. Los frutos de Medjugorje son sospechosos. Ninguno de los videntes se fue a la vida religiosa, más bien han vivido una vida cómoda, holgada. Las supuestas apariciones han traído una prosperidad económica nunca vista a esta zona. Desde la construcción de posadas, hoteles, restaurantes, souvenirs, etc. Toda una maquinaria de hacer dinero. Pero lo más grave de estas supuestas apariciones es la confusión en las enseñanzas que la Iglesia siempre ha preservado. La supuesta aparición contradice enseñanzas de siempre de la Iglesia Católica. Como dijimos en el video de portadoras de falsas revelaciones divinas, Satanás te dará 99 verdades si puede hacerte comprar una sola mentira. No es de extrañar que estas apariciones sean apoyadas fuertemente por el movimiento carismático. Una vez más, si el Espíritu Santo se puede comunicar directamente a través de los carismáticos, que están siendo testigos de las supuestas apariciones, entonces, ¿de qué necesidad tenemos de un magisterio, verdad? Según una entrevista que le hicieron a la supuesta vidente Ivanka Ivankovic en Medjugorje, esta afirma que la Virgen dijo, y cito, «La Virgen siempre hace hincapié en que no hay sino un solo Dios y que la gente ha aplicado la separación antinatural. No se puede creer que uno es un verdadero cristiano si no respeta las otras religiones también». La Virgen dice que las religiones están separadas en la tierra, pero su Hijo acepta personas de todas las religiones. Cierro cita. Continuaron preguntándole a Ivanka. La Santísima Virgen pide que todas las personas sean católicas. Y ésta respondió, y cito, no, la Virgen Santísima dice que todas las religiones son queridas por ella y su Hijo. Cierro cita. Esta es la total apostasía del mensaje de Medjugorje.
Es un rechazo del dogma católico. Es un rechazo del dogma fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Y es un rechazo total de la clara enseñanza de la Iglesia por casi 2000 años antes del Segundo Concilio del Vaticano. Esto es el rechazo del Evangelio. Esto demuestra que la aparición en Medjugorje es falsa. Es un engaño del diablo. Los que están al tanto de estos hechos y se niegan a rechazar la aparición como falsa, están rechazando la fe católica. Esto es protestantismo. Nuestra Señora no es protestante. Esta cita por sí sola prueba que es una aparición falsa. Esta declaración hecha el 1 de octubre de 1981 lo dice todo, y abro cita: todas las religiones son iguales ante Dios. En Dios no hay divisiones o religiones. Eres tú en el mundo quien ha creado divisiones. Y cierro cita. Esto no puede ser, porque entonces los musulmanes incrédulos no bautizados o los ortodoxos cismáticos que rechazan el papado no pueden ser de ninguna manera iguales a los católicos bautizados en estado de gracia, ni pueden salvarse mientras practican sus falsas religiones. Jesús dice en Juan 8:24, porque si no crees que yo soy Él, morirás en tu pecado. El Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, declaró ex cátedra: la Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y predica que todos aquellos que están fuera de la Iglesia católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, no pueden compartir la vida eterna e irán al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, a menos que estén unidos a la Iglesia antes del final de sus vidas. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que el Islam es una abominación y es diabólico. El Papa Pío IX, en el Concilio Vaticano I, ex cátedra, declaró lo siguiente: todos los fieles de Cristo deben creer que la sede apostólica y el romano pontífice tienen primacía sobre el mundo entero, y el propio pontífice de Roma es el sucesor del bendito Pedro, el jefe de los apóstoles, y es el verdadero vicario de Cristo y cabeza de toda la Iglesia. Además, enseñamos y declaramos que la Iglesia romana, por la disposición del Señor, tiene la soberanía del poder ordinario sobre todos los demás. Esta es la doctrina de la verdad católica de que nadie puede desviarse y mantener su fe y salvación. Pero volviendo al tema de Medjugorje en sí, inclusive las pruebas hechas a las videntes demuestran que esto es pura actuación o producto de su propia sugestión mental. Miremos este video que corrobora lo que se está diciendo aquí. In 1985, 6 young children came down from this hill and announced that they'd seen a vision of the Virgin Mary. She appeared again to them on consecutive Fridays, and the word spread. As at Fatima 60 years before, a vision by a group of children made the place a magnet for the faithful. It was said that during their visions the children were truly in trance. They claimed to hear nothing and to be totally unaware of their surroundings. But in Montreal, Canada, a professor of parapsychology decided to investigate. Louis Bélanger took a video camera to record the children in their regular trance. But he says what he recorded calls into question the state of ecstasy the children experience. When they see the Virgin Mary, the visionaries claim that they are totally disconnected from the environment, that they don't hear other people, that they don't see other people, that they are completely
concentrated on the apparition of the Virgin Mary. Every week, the Virgin is said to appear to the young visionaries at a Friday service. Bélanger set up his camera and sat back to watch. Now, they made the sign of the cross, and they begin the prayer, Our Father, and during that prayer, suddenly there is the beginning of the ecstasy. They kneel down, and they are in contact with the Virgin Mary. If they're truly in ecstasy, nothing should distract the children. But suddenly, to Bélanger's later amazement, an onlooker called Jean-Louis jabbed his hand towards Witzka on the right. At the moment of filming, I did not see that. Just afterwards, I saw that there was a commotion in the chapel. Everybody was disturbed because Witzka had reacted. Jean-Louis made a threat gesture against the eyes of Witzka, towards the eyes of Witzka, and she reacted. And it was for Jean-Louis an important disappointment. Still frames from Bélanger's video at the moment of the hand lunging at Witzka show her clearly recoiling from the jabbing fingers. Then the fingers of Jean-Louis are going back. Still no reaction from Witzka. A slight reaction, closing of her eyes. And then on the next picture, you have the spectacular movement of the face of Witzka. She is reacting, going back. After the ecstasy, I had forgotten to stop the camera, and suddenly Witzka comes in with somebody else. She wanted to explain why she'd moved. In her trance, she'd been trying to prevent the Virgin from dropping the infant Jesus. So she said, when I arrived in the chapel, and everything was okay. When the ecstasy began, I saw nobody, and I heard nobody, except the Virgin Mary. And the Virgin Mary had the infant Jesus in her arms. And suddenly, I thought, said Witzka, that the infant Jesus would fall on the floor. So to impeach that, I made a gesture to impeach the infant Jesus to fall on the floor. And she thought that it would explain the reaction that she had against the threat gesture made by Jean-Louis. Como se mencionó antes, de todos estos visionarios, ninguno fue a la vida religiosa. Todo lo contrario, se han enriquecido a consecuencia de sus supuestas visiones. Y además, ¿cómo se puede creer que la Virgen sigue enviando mensajes todos los días después de tantos años? No, esto es una manipulación muy grande de la fe. Los videntes también dicen que la Virgen rezaba con ellos el Padre Nuestro. Pero, ¿cómo podría Nuestra Señora recitar "Perdona nuestras ofensas", ya que ella no tiene ninguna? En Lourdes, Nuestra Señora tuvo siempre los labios cerrados durante el Padre Nuestro y las Ave Marías, y lo único que recitaba era el Gloria. Veamos otro detalle muy curioso en este video. According to St. Pio, the devil cannot imitate the feet of the Holy Virgin, because it is by her feet that his own ugly head is to be crushed. The seers of Medjugorje have publicly stated, for the record, that the feet of the Virgin of Medjugorje are not visible. However, in every authentic apparition, such as Fatima, Lourdes, and Guadalupe, the feet of Our Lady have always been visible. El 5 de octubre de 1983, teólogo y amigo del Papa Juan Pablo II, Urs von Balthasar, que por cierto murió 2 días antes de que Juan Pablo II lo nombrara cardenal, declaró lo siguiente:
y cito: "Lo que está sucediendo en Medjugorje es verdaderamente de Dios", y cierro cita. Tenemos también que recordar que Urs von Balthasar fue uno de los más importantes teólogos en aportar doctrinas heréticas durante el Segundo Concilio del Vaticano. Urs von Balthasar comenzó una campaña en Roma en favor de las apariciones de Medjugorje y en contra del obispo Sánik. Este es el obispo de la diócesis de Mostar y Medjugorje pertenece a esta diócesis. Esta campaña era para desacreditar y tratar de anular las decisiones del obispo Sánik con respecto a las apariciones de Medjugorje. El obispo Sánik para ese momento era el único que estaba dando la alerta. Sin embargo, von Balthasar hizo mucho ruido con esto. A partir de ese momento, una multitud de luminarias teológicas y líderes del movimiento carismático garantizarían la promoción mediática de Medjugorje. Estaba tan hábilmente orquestado el asunto que la única voz con el derecho de hablar de lo que realmente ocurría allí ya no podía ser escuchada, que era la voz del obispo Sánik. El 13 de enero de 1984, el obispo Sánik publicó su segunda advertencia oficial. El 21 de enero del mismo año, escribió a los obispos italianos acerca de la novedad que ocurría en Medjugorje. El 24 de marzo, la Comisión de Investigación publicó un documento firme que condenaba tanto las peregrinaciones como la propaganda. El 13 de septiembre, el obispo Sánik recibió al doctor Mangiapane, director de la Comisión de Médicos de Lourdes, donde le informaba que eran totalmente falsas las supuestas curaciones milagrosas atribuidas a Medjugorje. El 13 de diciembre, el Papa recibió en audiencia privada al arzobispo Franik, el único obispo yugoslavo a favor de Medjugorje. Y el 16 de diciembre, este obispo estaba dando un retiro que fue publicado en toda la prensa del mundo. De esta manera, el obispo Sánik fue burlado en su propia diócesis. En el verano de 1986, el Papa Juan Pablo II estaba muy activo preparando el encuentro ecuménico de Asís, y el investigador teólogo asignado por la Santa Sede para las investigaciones de Medjugorje era el padre René Laurentin, el cual se regocijó al ver que el encuentro ecuménico concordaba perfectamente con los mensajes que había dado la Virgen de Medjugorje entre los años 1984 y 1985. Pero más tarde, en 1987, tuvo que admitir que apoyar los encuentros ecuménicos con los supuestos mensajes de la Virgen de Medjugorje era un grave error. Y cito su declaración: "La objeción principal contra la autenticidad de Medjugorje no es solamente la polémica entre los profesionales involucrados o las comisiones que investigan, sino que nos encontramos que esto es una declaración por parte de la Virgen muy relativista, indiferente, herética e incluso apóstata". Y cierro cita. El sucesor del obispo Sánik en la sede de Mostar, el obispo Ratko Perić, tuvo conocimiento profundo de lo que sucedía en Medjugorje, ya que él fue el principal corresponsal del obispo Sánik en Roma.
Durante el sínodo de octubre de 1994, tuvo este obispo el coraje de justificar públicamente en presencia del Papa Juan Pablo II su condena a Medjugorje. Además, en 1998, por un acto de su autoridad, sancionó a Laurentin, prohibiéndole continuar con su anuario sobre Medjugorje. Veamos la siguiente entrevista. Todos entendemos que es demasiado temprano para la decisión definitiva de la Iglesia, pero ¿cuál es su opinión privada acerca de Medjugorje? Porque mucha gente se hace esta pregunta, si es recomendable viajar ahí para, digamos, frutos espirituales, o puede ser peligroso. ¿Cuál es su opinião privada? Então, as aparições em Medjugorje não são ainda aprovadas pela Igreja. Oficialmente não são aprovadas, mas a Igreja ou as autoridades da Igreja permitem que muitos peregrinos podem ir lá e rezar e receber os sacramentos, especialmente o sacramento da penitência. E havia realmente muitas conversões profundas de pessoas que eu conheço que visitavam Medjugorje. Mas isto não é uma demonstração, estas conversões, necessária para que estas aparições sejam do caráter sobrenatural. Não é uma demonstração dos milagres, porque Nossa Senhora pode fazer milagres também em Medjugorje, não porque ela lá apareceu, mas porque a gente vem lá e reza, porque ela vê a fé destas pessoas e o arrependimento e concede a elas, como boa mãe, a graça da conversão. Então, e lá o que é mais importante, penso que é lá a confissão. Lá, o sacramento da confissão é muito forte. Então, e traz frutos. Este é um aspecto que devemos realmente constatar, os factos. Outra coisa é a questão se estas aparições ou alocuções são realmente do céu ou uma meditação destes videntes, Isto é uma outra questão. Isto a Igreja deve ainda examinar. Mas pessoalmente, aquilo que eu conheço lá, eu tenho algumas reservas, simplesmente por uma causa, porque já desde 81, tantos anos, mais de que 30 anos, já é contínuas alocuções, etc., quase intermináveis, e sempre quase as mesmas palavras, como uma rotina. E depois que a gente já espera cada 25 de mês a mensagem. Então, diventa uma forma de cristianismo não católico, mas carismático ou de visões, e estes videntes tornam-se em oráculos. Não? Isto não é verdade. Isto não é católico. Devemos realmente ir na fé que Deus nos deu, a revelação pública e o magistério, e assim é o perigo que agora estas aparições privadas e contínuas alocuções de Nossa que se diz de Nossa Senhora, que eu pessoalmente não acredito que é de Nossa Senhora, que se inventa um magistério paralelo ao magistério da Igreja, um magistério visionário, contínuo. E isto para mim já é um sinal que isto não é católico, não é sano, não é sano. E então,
a igreja vai ainda dizer o juízo final sobre estas coisas, vai dizer. Mas mesmo eu penso que se a igreja vai dizer um dia que estas aparições não têm caráter sobrenatural, que eu penso que, talvez, eu penso que a igreja assim poderia dizer, mesmo assim, estas pessoas que receberam graças em Medjugorje não devem ser decepcionados, porque eles receberam as graças de Deus e por causa da mediação de Nossa Senhora, e não desses videntes. Então, é uma coisa muito delicada, mas nós devemos ter claramente o que é católico, o que é sano, não? De evitar estas exagerações visionárias e proféticas, que o carisma profético fundamental é o magistério da Igreja. Este é o carisma profético fundamental, o magistério. E isto temos. But the local bishop, Monsignor Pavo Zanic of Mostar, was eager to talk. The bishop cited the evidence of the University of Montreal psychologist that the Franciscans are manipulating the youngsters. Do you believe that the Virgin Mary is appearing at Medjugorje? Ne vjerujem. No, I don't believe it. Ja sam skoro siguran. I'm almost sure. Dopuštam da se kao čovjek mogu prevariti. Men do make mistakes. Ali ono što sam ja dosta ispitivao. But so far, from my investigations, I've come to the conclusion that she is not appearing. Franciscan Svetovar Kraljevic remains defiant. The Bishop of Mostar is unequivocal. He says the Virgin Mary is not appearing at Medjugorje. That is an opinion of a person who has a right to say so, but if you talk to... This is not just the person. This is the bishop you're speaking about. His judgments, what I would like to say, are not professional. And his judgments come from his inner disbelief that the children don't see the Blessed Virgin Mary. What about the messages and the secrets? Where do they come from? Te poruke dolaze od fratara. They come from the Franciscans, from the brothers. That's what I believe.
because he gave us his love. Hallelujah, hallelujah. Come on and sing to the Lord because he gave us his love. Hallelujah, hallelujah.